Saludos, bienvenidos todos a un nuevo programa de Un Café con Manu. La pasada semana hemos tenido un artista, cantante, y hoy damos un giro de 180 grados para irnos al mundo del deporte, para conocer más acerca de un deportista asturiano, candasín de nacimiento, avilesino de adopción. Como principal reto o conseguido en su trayectoria, en su larguísima trayectoria deportiva dentro del mundo del boxeo, fue la medalla de bronce en la Olimpiada de Múnich 72. Además, fue la única medalla que consiguió la selección española. Fue abanderado también en la Olimpiada de Montreal 72, oro en los Juegos del Mediterráneo, me parece que bronce mundial también celebrado en Cuba, en fin. Tendríamos un currículum de este hombre que llenaría varios folios. Con nosotros está, y le damos la bienvenida y las gracias por aceptar nuestra invitación, al boxeador o exboxeador Enrique Rodríguez Cal, Dacal segundo. Que bueno, ahora se quedó en Dacal. Bienvenido, Dacal. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal llevamos el tema este del COVID y demás? Hombre, pues me imagino que como todos los españoles, muy mal. Y esperando que pase, pero ya lo que tenemos y lo que nos queda y hay que aguantar y llevarlo de la mejor manera posible. Pero por supuesto bien no. Bueno, vamos a ver si mejora el tema. Es lo principal. El tema de la salud, evidentemente. Y queríamos preguntarte, empezar un poco, bueno, naciste en Candás, pero ya de crío, con 5 o 6 años, creo que por motivos laborales de tu padre, os trasladasteis a Avilés, ¿verdad? Bueno, en un principio sí, bueno, fue por motivos laborales. A mi padre le habían dado trabajo en Ensidesa. Bueno, y para estar más cerca del trabajo, pues nos desplazamos para Avilés. Pero nuestra primera parada, pues yo sí tendría 7 años aproximadamente, fue en Valliniello, que ahí fue precisamente donde empezó nuestra afición al boxeo. Nosotros cuando vinimos de Candás yo no tenía ni idea, y mi hermano mayor, que tenía 7 años mayor que yo, Dacal primero, no teníamos ni idea de lo que era el boxeo. Pero lo que es la vida, en Valliniello coincidimos de vecino con un señor que era boxeador profesional de aquella, Abel Martínez Sedeño, y fue el que metió a mi hermano, al que aficionó al boxeo a mi hermano. Claro, mi hermano a mí. O sea, pero yo, y después a continuación ya fuimos para Avilés. O sea, yo con 7 años ya vine para Avilés. ¿Con qué edad empezaste? ¿Qué quieres que te llame, Enrique o Dacal? ¿Cómo prefieres? Enrique, mejor Enrique. Enrique, más o menos, ¿recuerdas a qué edad pusiste en un gimnasio tus primeros guantes de boxeo? Sí, me acuerdo perfectamente. Y luego dicen que los boxadores que tenemos mala memoria porque llevamos golpes en la cabeza. Ya quisieron Pero muchos tener la memoria que tengo yo. tú llevaste pocos golpes. Mi primer gimnasio y la primera vez que yo puse unos guantes es donde hoy están las oficinas de información y turismo, que antiguamente creo que fue una cárcel. Sí. Bueno, pues ahí había un gimnasio de boxeo que se llamaba Educación y Descanso. Y ahí fue la primera vez que yo entré en un gimnasio y, por supuesto, la primera vez que puse unos guantes. Pues tendría pues unos 13 años. 13 años. Y bueno, ¿qué fue lo que más te atrajo, lo que te llevó a meterte más de lleno en el mundo del boxeo? Bueno, pues fue eso. Con 13 años y estar rodeado pues de 18, de 20, de 20 y pico, de 30. Pero eso que no se me olvidó nunca, que de hecho luego yo lo usé, para darse los masajes, que era Linimento Sloan. Sí. Que olía muy fuerte, que era lo que usaban para darse masajes. Eso fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención.
de ese linimento Sloan. Y bueno, ¿cómo eran aquellos gimnasios de aquella época? Porque estamos hablando más o menos del principios de los 60, ¿no? Por ahí aproximadamente. Pues gimnasios Mediados. muy malos. Se llamaba gimnasio porque de alguna manera los había que llamar, ¿no? Pues gimnasios malísimos, con mal material. Las duchas y el agua caliente, bueno, eso ya ni te digo. Agua caliente, yo no lo conocía hasta que no fui para la Atlética Vilesina y a veces no lo había tampoco, porque recuerdo que se acababa la bombona Sí. y llamabas al que correspondía hoy que se acabó la bombona y a lo mejor tardaba 3 días en volver la bombona a poner una nueva y nos duchábamos con agua fría y no nos hemos muerto ninguno por eso. Y no pasó absolutamente nada. Hoy tengo la completa seguridad que chavales de 12 o 13 años que estén entrenando en la TOA, en la exposición, donde sea, y si no hay agua caliente se marchan para casa sin ducharse. Yo estoy convencido de lo mismo. Ahora, cómo han cambiado los años, ¿eh? Cómo han pasado los años y Sí, cómo bueno, han cambiado los tiempos. Y bueno, me dijo un pajarín, Enrique, que con muy poca edad, vamos, de aquella me parece que mayoría de edad era 21 años, pero bueno, con 18 ya se boxeaba, pero tú boxeaste mucho antes, creo que en las fiestas de cristalería, ¿puede ser? sí, ¿Cómo bueno, recuerdas? ahí ¿Cómo lo fue mi, recuerdas? sí, ahí subí por primera vez a un cuadrilátero para pelear y fueron en las fiestas de cristalería española, que todos los años, aprovechando las fiestas que se hacían, en una explanada enorme que era donde hacían la romería, las verbenas, ahí ¿Mm? colocaban el ring por la tarde, siempre eran veladas siempre por la tarde. Y ahí fue donde hice mi primer combate. Pues tendría, no sé si 15 años, Y cuando a, par- debuté por primera vez. y a partir de ahí, Enrique, pues bueno, proseguiste con los entrenamientos. No sé si estabas ya en la pista de la exposición con la Atlética Vilesina o no, eso me lo dices tú, y No, empezaron los primeros combates. esto no, pero yo después de ese gimnasio que tuvimos donde están las oficinas de información y turismo, de ahí no sé los motivos, no los recuerdo, nos echaron y nos llevaron a donde estaba el sindicato vertical en la calle Rivero, el hogar del Mm. productor, y luego estuvo la policía local. Bueno, pues ahí había otro gimnasio, o se hizo otro gimnasio, y tuve otra temporada ahí. Eh, Que se sería, seguía llamando, se seguía sería otra llamando maravilla, sería otra maravilla de gimnasio, ¿no? Similar no, a la anterior. peor, peor, peor porque al aire libre y recuerdo, esto lo digo para que la gente lo sepa y sobre todo los más jóvenes, el, el vestuario y las duchas era un chamizo que había ahí, que era donde se guardaban las botellas del bar, porque había un bar ahí al lado. Nosotros para entrar al gimnasio teníamos que pasar por un bar, ahí en el hogar del productor. Y nos vestíamos y las duchas era un bidón que estaba colgado, que debajo tenía un agujero y lo tapábamos con un corcho y se llenaba el bidón con una manguera que venía del bar por el suelo y lo llenábamos. O sea, agua en invierno fríísima, horrible. Nos metíamos debajo del bidón, quitábamos el corcho y ahí nos duchábamos. O sea, Y, para que cuando una cosa gusta de verdad, bueno, pues ahí estuvo otra temporada, no recuerdo si estaríamos 7 meses y 8, o sea, a lo mejor incluso un año, no recuerdo. Y luego nos llevaron para la curtidora. Y de la curtidora ya pasé para la Asociación Atlética Vilesina. pero Y todavía muy ahí ya fue joven. donde hice ya toda mi vida deportiva. De hecho, bueno, la gente ya sabe, yo sigo haciendo atletismo, soy un corredor popular que participa en todas las carreras que hay por Asturias populares y sigo llevando la camiseta de la Asociación Atlética Vilesina, de la que me siento muy orgulloso. Luego fue cuando llegó, quiero recordar, porque a mí me tocaron aquellos tiempos, era de los clásicos a las veladas en la pista de la exposición, que era baile los domingos, quiero recordar, ¿eh? Y muchísimas veladas, de aquella había muchísimas veladas de boxeo. Yo recuerdo, no sé, de aquella época, de Avilés, creo que eran de la Atlética Vilesina, pues Potrilo, puede ser, Vilela, que anda por Australia,
No recuerdo muchos más nombres, sí recuerdo otros asturianos, pero sé que había veladas y el llenazo era impresionante siempre en la pista de la exposición, ¿eh? Bueno, la pista de la exposición, en los años 70, el boxeo, después del fútbol era el deporte que más llenaba los palacios de deportes. Era el boxeo que más gustaba a la gente. Y de aquella, pues sí, como dijiste antes, Potrilo y Vilela, y Abel Martínez, y Ribeiro, Tony Falcato, y mi hermano, los hermanos Coronado. Había muchos y muy buenos boxadores en la Asociación Atlética Vilesina. Y las veladas que se hacían en la exposición, claro, claro, se llenaban personas, entre 900 o 1000 personas, calculo que podría. Tampoco era un recinto muy grande, ¿no? Pero bueno, sí era verdad que había muchísima afición en los combates en Avilés. Antes de pasar a otros temas, Enrique, te quería preguntar, de aquella había mucha afición, pero yo creo que quizás influenciaba mucho el tema de que también en televisión española se daban muchísimas veladas. Yo recuerdo de levantarme de madrugada a ver, pues, por ejemplo, me viene a la memoria ahora Mando Ramos contra Pedro Carrasco, que había sido a las 5 o las 6 de la mañana en México, veladas de Pepe Legrá, de incluso Carrasco Velázquez, una velada que casi se matan los dos a palos Sí, en el ring. Y de aquella, pues había muchísima afición. Como tú dices, los pabellones, es impensable hoy meter 5.000 personas en una velada de boxeo, y de aquella se metían en los buenos pabellones, ¿eh? Sí, hombre, en los años 70 y pico, yo tengo visto combates de Urtain y de Carrasco y de Legrá y en Madrid, y 10.000 y 11.000 y 12.000 personas. Y a las tantas de la noche, los combates de Mohamed Ali, Cassius Clay. Okay. Había muchísimo, vuelvo a repetir, era el segundo deporte en España. Sí, sí. Era muchísima la afición que había. Sí. Bueno, pues estos primeros pasos, Enrique, en la pista de la exposición, que ya de aquello no queda nada, y hay una plazoleta tipo parque al lado del nuevo Suárez Puerta. Es decir, aquello ya es pasado y es lo que hay. Ahí diste tus primeros pasos y empezaste a despuntar como boxeador. ¿Cuáles fueron tus primeros éxitos? Y acabé mi vida, empecé a dar mis primeros y acabé mi vida deportiva. Me retiré, hice mi primer combate con 15 años, me retiré con 35 y, bueno, salvo las veces que salía al extranjero y anduve por ahí por el mundo, siempre fue en la exposición. Para mí eso es un recuerdo imborrable. Los días más importantes de mi vida deportiva ocurrieron ahí en la exposición. Aquí en Avilés ya se te conocía, pero bueno, empezaste a despuntar ya en la zona norte, quedando campeón de Astur-Galaico, ¿no? De aquella había una selección, además, que era Astur-Galaico y Galaico-Astur, dependiendo del número de boxadores que representasen a... Explícanos un poquito eso, Enrique. Bueno, pues eso, para ir a los campeonatos de España, bueno, primero había que quedar campeón de Asturias. Y luego los asturianos nos enfrentábamos con los campeones de Galicia. Y entre gallegos y asturianos se hacía una selección. Si había más boxeadores vencedores de Galicia, se formaba una selección que se llamaba Galaico-Astur. Y si era al revés, había más vencedores asturianos, la representación se llamaba Astur-Galaico. Bueno, yo siempre quedé 2 años seguidos campeón de Asturias, pero quedé 3. Y me enfrentaba al gallego y siempre gané. Y luego, pues, a continuación iba a los campeonatos de España. Pero era así como se hacía. Y yo quedé... ¿Cuántas veces quedaste campeón Astur-Galaico? Seguidos 3 años. Entonces, a continuación iba a los campeonatos de España. Recuerdo que el primer campeonato de España fue en Barcelona, en el año 69. Quedé eliminado en el primer combate. Esto era en el peso mosca. En el mosca son 51 kilos. Al año siguiente volví a quedar campeón Astur-Galaico y volví a ir a los campeonatos de España, en esta ocasión a Valencia. En Valencia ya gané el primer combate y perdí el segundo
El segundo combate con el que era boxador internacional, Otero, que formaba parte del equipo nacional y del equipo olímpico. Y le costó un riñón ganarme. Me ganó, pero muy justo. Y ahí ya empecé yo a llamar la atención un poco de... No, era nacido, me parece que en Zamora. Vale. Otero, José Luis Otero. Me parece que era nacido en Zamora. Y formaba parte del equipo nacional. Y le costó mucho trabajo ganarme. Y ahí ya empezó la Federación Española a controlarme un poco ya, porque veían que podía salir un buen boxador de ahí. Y al año siguiente, me recuerdo que tuve una conversación con Roberto Prieto, que era el manager aquí que había en Oviedo, que era el entrenador de Gómez Fouz y de Gitano Jiménez. Y me dijo, me acuerdo que hablé un día con él, claro, él veía que yo ya llevaba 2 campeonatos de España y que no acababa de quedar campeón de España ninguno de los 2. Y me acuerdo que me dijo, dice, el Dacal, si quieres ser campeón de España tienes que bajar al peso mosca ligero, que era más pequeño que el mosca todavía, tenía que perder 3 kilos. Si no, no vas a quedar campeón de España. Si bajas esos 3 kilos, quedas campeón de España. Bueno, pues le hice caso. Bajé al peso mosca ligero o mini mosca, que también se llama mini mosca, sí. Mosca ligero o mini mosca. Bajé a los 48 kilos, que son... ese año se celebraban en Bilbao los campeonatos de España. Fui a los campeonatos de España y gané con una facilidad pasmosa el campeonato de España. Y a raíz de ahí ya empezó la Federación Española a llevarme ya a Madrid, concentrado con el equipo nacional. Puede decirse que después de quedar campeón de España fue donde ya empezaron a contar conmigo. Bueno, y luego tu primer éxito internacional, si no me falla a mí la memoria, fue la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo, ¿no? Sí, fue en el año 71 en Esmirna, en Turquía. Bueno, pues fui con el equipo nacional y, bueno, sí, de los 6 no sé, para que fuimos 6 o 7 boxadores, no lo recuerdo muy bien. Y bueno, y quedé medalla de oro. Fue la primera, digamos, que fue el primero fue el campeonato de España, cuando quedé campeón de España. Para mí fue un triunfo importantísimo, ¿no? Pero bueno, ya a nivel internacional y a nivel del equipo nacional, sí, fue la medalla de oro con 19 años en los Juegos del Mediterráneo de Turquía, de Esmirna. Fue la primera medalla de las 11 que gané. Que no gané solo la de Múnich, gané 11. Bueno, y pasito a paso y muy rápido, llegamos a las Olimpiadas. Ahí sé que hubo alguna duda entre quién iba, ¿no? Si ibas tú o iba... Sánchez Escudero. Sí, porque yo cuando quedé campeón de España en el año 71, la Federación Española decidió que los 11 campeones de España, que se habían proclamado ese año desde el peso moscas hasta el peso pesado, se enfrentaran con los que eran los otros 11 boxadores que formaban el equipo nacional. Me tocó pelear con el mejor boxeador español que había en aquellos momentos, que había en España, era Sánchez Escudero, que coincidía que era de mi peso. Y yo a ese boxeador, cuando yo todavía no era nadie, porque era un fenómeno, bueno, pues me tocó vender. Y lo gané en el tercer asalto, tuvo que el árbitro suspender el combate, porque se le rompió una... y se le rompió una ceja, bueno, pues por los golpes y pararon el combate. Y recuerdo que cuando bajé del ring, después de ganar a Sánchez Escudero, de Dios, se hace... Y me dijo, dice, mañana le quiero yo a usted en Madrid. Bueno, para mí aquello fue la de Dios. Claro, y al día siguiente yo estaba preparando las maletas para marchar. Y bueno, y vamos a centrarnos un poquito en la Olimpiada del 72. Única medalla de la selección española fue la que conseguiste tú, Enrique. Y luego también recuerdo que se produjo aquel atentado terrorista, ¿no? ¿Cómo estabais vosotros en la villa cuando sucedió aquello? ¿Cómo os enterasteis? Bueno, nosotros, si te digo
Nosotros supimos nada, ni escuchamos nada, ni vimos nada cuando en la Villa Olímpica. Creo que entraron a las 2 o las 3 de la mañana los terroristas vestidos con chándar, con bolsas, parecían deportistas. Ocurrió lo que ocurrió, entraron al pabellón de los judíos y armaron ahí la de Dios, pero nosotros no escuchamos nada. A nosotros cuando nos enteramos fue al día siguiente por la mañana, cuando fuimos a desayunar, como hacíamos todos los días, nos levantábamos, poníamos el chándal y a desayunar para luego ir a entrenar. Y ya nos extrañó mucho ver lo que no veíamos los días anteriores, que ya llevábamos 8, 10 o 12 días en la Vía Olímpica, que había mucha policía, muchos soldados. Y nosotros fuimos caminando para el comedor y ya no nos dejaron entrar. Entonces el seleccionador nacional, que habla inglés, habló con un señor que estaba a la puerta del comedor y entonces ya nos habló con él unos minutos y ya nos comunicó a nosotros: tenemos que ir para el pabellón, que no nos dejan entrar, que esta noche hubo un atentado terrorista dentro de la villa y tenemos que dar la vuelta. Entonces los Juegos Olímpicos estuvieron suspendidos 3 días. De hecho, estuvieron a punto de suspenderse definitivamente. Pero bueno, los países estuvieron haciendo gestiones y volvimos otra vez a competir. Pero nosotros, por lo menos yo hablo por los españoles, no nos enteramos de nada. Bueno, y centrándonos en el apartado deportivo tuyo en esa Olimpiada, ¿qué recuerdos tienes de aquellos combates? Y luego la polémica que se montó con la derrota que sufriste a los puntos cuando conseguiste la medalla de bronce, que fue un combate equilibrado. Yo recuerdo todavía, fíjate si hace años, de verlo por televisión y yo estaba convencido de que te iba a ganar por puntos. Cuéntame un poquito la trayectoria desde el primer combate hasta esa medalla de bronce. Bueno, yo tuve muy mala... Bueno, de hecho lo decían los periódicos deportivos que nos llegaban allí de España todos los días. Y decían que Rodríguez Cal, muy mala suerte en el sorteo. Y era verdad, porque el primer combate ya me tocó con un chico de Rumanía que hacía 3 meses que había quedado campeón de Europa. Y entonces ya el primer combate te toca ya con un rumano que hace 3 meses fue el mejor que había en Europa, pues ya te pones a temblar ya, ¿no? Y sin embargo gané muy ajustado, porque de los 5 jueces, son 5 jueces los que hay, gané 3-2. O sea, 3 jueces me dieron ganador a mí y 2 a él. Yo ya sabía que cuando el combate acabó, sabía que estaba bastante ajustadillo. Podía estar un poco favorable a mí, como así fue, pero por muy poco. Y luego me tocó, que probablemente de los 4 que hice fue el más fácil, que era un americano, que me sacaba 2 cabezas. Y lo gané con bastante facilidad. Y luego el combate, que fue el combate de mi vida, que era donde nos jugábamos la medalla, me tocó con uno de los boxadores de un país que es a los que más miedo les teníamos, a los cubanos. De hecho, son los mejores boxadores del mundo en el campo amateur. Entonces, claro, cuando te toca ya un cubano, pues ya te pones a temblar, ¿no? Rafael Carbonell, yo tenía 20 años, él tenía 27 y ya había ido a México. O sea, era un hombre con una experiencia, o sea, una olimpiada, con 7 años más que yo, y encima cubano. Bueno, pues hice el mejor combate de mi vida en el campo amateur, el mejor. Y también el cubano, ¿eh? Hicimos un combate, un espectáculo de combate. Y volví a ganar ajustado, 3-2. Pero gané la medalla de bronce. Ese fue el momento más feliz de mi vida, cuando me levantaron el brazo y sabía que era medalla de bronce. Que bien pensaba yo cuando fui a Múnich y subí en el avión con aquellos deportistas que había de élite, porque yo era un chaval que estaba empezando de aquella, yo todavía no era nadie a nivel internacional, estaba empezando a despuntar un poco. Y me veía en el avión con Clifford Ruiz, Buscató, Emiliano Rodríguez, Mariano Aro, y yo pensaba, pero ¿a dónde voy yo comparado con esta gente? O sea que, y sin embargo, mira, llegamos allí, empezamos a competir, llegó un momento que solo había un deportista español sin eliminar y era yo. Los demás ya estaban cerca de los 200 que fuimos, estaban todos eliminados menos yo. Bueno, pues quedé medalla de bronce y luego claro, tuve que pelear para la de plata. Y bueno, ¿con qué sabor te quedaste
¿Sabor agridulce o...? No, todo lo contrario. Cuando perdí, hombre, mejor hubiera sido ser medalla de plata, por supuesto. Pero era tanta la alegría que yo tenía cuando peleé para la de plata, de bueno, ¿quién me iba a decir a mí, aquel chavalín de Candás, que salió con 7 años para Vainiello, que empezó entrenando en esos gimnasios, y que está en una... Y es simplemente yo, el ir a la Olimpiada para mí era suficiente. Yo no me creía que iba a ir nunca a una Olimpiada. A mí eso estaba lejísimos. Y no solamente voy a una Olimpiada, sino que gano una medalla. O sea que, no me gusta decir que es que me robaron, porque no me gusta a mí la palabra esa, ¿no? Pero reconozco que yo cuando terminó el combate me fui para la esquina, yo iba pensando, digo, gané el combate. Coño, y al llegar a la esquina me lo dijo el seleccionador, Palenque, el señor Palenque. Dice, eres medalla de plata. Eres medalla de plata. Y sin embargo, cuando fueron a dar el resultado, pues le levantaron el brazo al coreano. Bueno, es que hubo follón en las cartulinas, no sé qué rollos, pero a mí, te digo yo, que era tanta la felicidad que tenía que no me daba más. Quedé medalla, quedé, como Dios, de contento. durante tu estancia en la Villa Olímpica, me imagino que habrás tenido anécdotas, habrás conocido multitud de deportistas impresionantes. No sé si tendrás recuerdos de fotos, incluso creo que conociste a Julio Iglesias, que fue preguntando por ti por allí, ¿no? Sí, bueno, pero aparte por la Vía Olímpica, claro, conoces a gente, no hablas con ellos, por supuesto, pero que los ves. La pena fue que por eso lo importante que es hablar inglés. Qué Bueno, pena no de, saberlo. de aquella... Conocí a este que hacía de Tarzán, Johnny Weissmuller, andaba por la Vía Olímpica, seguramente estaría invitado, y lo veíamos. Coño, mira, si el que hace de Tarzán. A Beba Bikila, el que ganó la maratón en Roma, que iba descalzo. Muchísima gente. Por la Vía Olímpica veíamos casi todos los días al que ganó, al Mar Speed, al que ganó las 7 medallas de oro, que yo quedaba alucinado cuando lo veía. Yo, 7 medallas de oro. Es increíble. Pero un día, dentro de la Vía Olímpica, cuando estábamos jugando un día, seguramente tendríamos un día de descanso, y fuimos a jugar pues al billar. Jugando los 5 boxadores, los 5 españoles que fuimos de boxeo, Iglesias y Miki, el de los Tonis, que estaba allí también. Claro, y entró preguntando, a ver, ¿quién es ese español? Ganó una medalla ahí, ¿quién? Y dice, soy yo. Dice, ¿serás capaz de ganarme a mí una partida al billar? Bueno, y una anécdota, ¿no? Y estuvimos jugando un poco allí al billar y ahí conocí a Julio Iglesias. Bueno, Julio Iglesias de aquella, pues, no era todavía a lo que llegó después con el mundo como yo ahora. Pero sí que jugué una partida al billar con Julio Iglesias. Bueno, y una vez finalizada la Olimpiada, ¿cómo fue tu llegada a Madrid? ¿Hubo algún tipo de acto? Sé que se intentó hacer algo en Madrid, pero tú tirabas para tu tierra y te viniste, creo que echando leches para Asturias, hablando claro, ¿no? Así fue. Yo llevaba 2 meses fuera de casa. O sea, tenía muchísimas ganas de venir para en Torrelodones, metido en un hotel, entrenando todos los días, mañana y tarde, y luego 25 días en los Juegos Olímpicos, 2 meses. Claro, me acuerdo que llevaba la medalla, la llevaba en la maleta. El jugador nacional dice, saca la maleta y cuélgatela, para andar por el aeropuerto. Y todo Dios me paraba en el aeropuerto. Y bueno, pues fue renombrado, ¿no? Y todo Dios me pedía autógrafos y me querían difíciles, coño, ¿no? Una cosa rara, ¿no? A mí la gente me para hacerme fotografías y quieren que firme papeles ahí, autógrafos. Pero la federación quería que me quedara un día o 2 en Madrid, para lo que dices tú, para hacerme algún acto, querían llevarme al Comité Olímpico Español y quería no sé qué. Dije yo, no, yo me quiero ir para mi casa. Yo me quiero ir, de hecho me vine para casa. Y al llegar recuerdo que vine en tren, no quería esperar porque el avión era de noche, no recuerdo muy bien.
yo sé que me metí en el tren, yo quería venir para mi casa. Y al llegar a Oviedo estaba, pues, no sé, había 30, 40 o 50 personas, todos de la Asociación Atlética Vilesina, esperando por mí. Y tiraron recuerdo que tiraron unos voladores y me pusieron una montera picona, se llama, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues sí, un poco de fiesta ahí en la estación. Me vinieron a recibir gente de la Asociación Atlética Vilesina. ¿Trabajabas ya de aquella en Ensidesa o todavía no? No, todavía no. Esto fue en el 72 y yo entré en el 74, pero bien que les di, después del año 72, yo antes del 72 ya tenía echada la solicitud en Ensidesa como hijo de productor, que era lo que se llevaba. Primero entrábamos los hijos de productores, ¿no? Siempre fue así. Y yo, claro, yo no, era un chaval que tenía 20 años, pero la mente mía era mayor. Y yo sabía que yo tenía que entrar en Ensidesa, que yo estaba casado, iba a ser padre, y yo que tenía que trabajar, tenía que buscar un puesto de trabajo. Y durante mucho tiempo tuve siempre dando ellos la paliza a la Federación Española y al Comité Olímpico Español, y de que yo necesito un puesto de trabajo. A ver si ustedes me pueden colocar en Ensidesa. Pero yo entré en el año 74. ¿Y conseguiste el puesto gracias a esa gente de la federación? ¿Alguna ayuda? Bueno, yo, mira, voy a contar como anécdota, estando en el año 74 en los campeonatos del mundo en Cuba, en La Habana, en el año 74 entraron como casi 3.000, los últimos que entraron en Ensidesa fue un montón de ellos, entramos 2.000 y pico, cerca de 3.000. Me llamó mi mujer a La Habana. José, que hay comentarios por aquí de que van a entrar unos 2.000 o 3.000 en Ensidesa. Yo automáticamente hablé con el presidente de la Federación Española y no es que hiciera una amenaza, ni mucho menos, pero bueno, les dije, pasa esto. Ellos ya lo sabían, en la Federación Española, que yo quería entrar en Ensidesa. Me acaba de llamar mi mujer, que van a entrar unos 3.000 en Ensidesa. Mirad a ver cómo lo arregláis desde aquí, porque si no me dais el pasaporte y yo me voy para España, yo esta oportunidad no la pierdo. Dice, oh, ¿cómo vas a marchar? ¿Cómo se puede arreglar? Digo, hablen ustedes con el presidente de la Asociación Atlética Vilesina, Toso. Hablen con él, que ese señor puede hacerlo, puede arreglarlo. Pero hablen con ese señor. Y efectivamente, hablaron con Fructuoso Muñiz, Toso. Sí. Y Toso le dice, dile a Dacal que vos y que quede tranquilo ahí, que lo del está arreglado. Y bueno, hiciste... Y fue llegar de Cuba y llamarme a los 4 días y entrar en Ensidesa. Y estando ahí en Cuba, pues era el Mundial, me parece, y conseguiste medalla de bronce o plata. Bronce. No, bronce. Pero antes de ir a Cuba, después de Múnich, que fue en el 72, en el 73 fui a los campeonatos de Europa de Belgrado. Exactamente, se me había pasado. O sea, en el 72 en la Olimpiada de Múnich, medallita. En el 73 en los campeonatos de Europa, medallita, y en el 74 en el Mundial otra medallita. ¿Y dónde las guardó usted, caballero? Tengo buena memoria, sí. Perdí la medalla de plata en Belgrado con un ruso. Pero bueno, yo siempre, en todos los campeonatos en los que participé, que fueron muchos, campeonatos de Europa, del mundo, Juegos Olímpicos, Juegos del Mediterráneo, yo en todos los sitios pillaba medalla. En todos. O bien bronce, o plata, o oro, pero yo siempre cogí una medalla. ¿Y cómo surgió luego el pasar al profesionalismo, Enrique? Bueno, antes de lo del profesionalismo, todavía nos queda mucho de amateur. Todavía nos quedan los Juegos Olímpicos de Montreal. Ah, bueno, perdón. Que además fuiste el abanderado. Fuiste el abanderado. Algo por lo que se pelean en todas las Olimpiadas, todo el mundo por llevar la bandera de su país. Sin lugar a dudas. Ahora tú eras una de las principales bazas para conseguir medalla, y ahí sí que hubo batacazo, ¿eh? Sí, porque además ya no solamente que es que la gente y el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española tenían confianza en mí, de este es un hombre que gana medalla en todos los lados. En Montreal tenía 24 años, fíjate tú, una experiencia con una edad todavía buenísima. Y yo mismo creía
Digo, con la trayectoria que llevo, una medalla en Montreal, si no ocurre nada, porque pueden ocurrir cosas, si no ocurre nada, y una de las 3 medallas las gano en Montreal. Y sin embargo llego a Montreal después de ser abanderado y subo al ring y una pelea con un boxeador que probablemente era de los más fáciles que me podían tocar. No era ni ruso, ni cubano, ni americano, ni era de Mongolia. Nos metimos un cabezazo sin querer, ninguno de los dos, fue un encontronazo y la ceja, bueno, se me... Bah, no veía. Y entonces, claro, automáticamente el árbitro paró el combate. Llamó al médico y el médico no me dejó, mucho corte el que tenía. Y ahí se me acabaron en española y para el Consejo Superior de Deportes sé que fue un palo. Cosas un poco... hubo ahí una temporada... Me pagaban la beca, que yo tenía una beca, que siempre me la pagaban el 25, el que fuera, y ¡pum! Y ahí estaba la beca en casa. Luego empezaron a pagar tarde y mal, y hubo ahí una serie de problemas porque llevaron mucho disgusto cuando yo no gané medalla en Montreal. ¿Y qué fue lo que te llevó al final al mundo profesional? Al boxeo profesional, ¿qué te llevó? Bueno, pues ¿O quién después de te Montreal llevó? pasaron todavía 2 años. Sí, pero que no, pero después de los Juegos Olímpicos de Montreal 76, yo todavía fui en el 77, no, nos hemos pasado 2 medallas, yo también me pasé yo. En el año 75, antes de Montreal, yo fui a los campeonatos de Europa, a Polonia, a Katowice, y fui medalla de plata. Y ese mismo año, en el 75, volví a los Juegos del Mediterráneo en Argel, y fui medalla de oro. Y luego fue Montreal. Pero después de Montreal, en el 77, fui a los campeonatos de Europa a la Alemania del Este. Y en el 78, que fue cuando pasé a profesional, en el 78 fui otra vez a los campeonatos del mundo, pero esta ocasión a Belgrado. Y ahí quedé eliminado también en el primer combate. Entonces la Federación Española, bueno, ya veía que yo no era el dacal de las medallas, que llevaba 2 años o 3 ya sin ganar medallas, y entonces decidieron, pues bueno, me llamaron a Madrid, dijeronme que me iban a quitar la beca, que había que dar paso a la juventud, que yo ya había cumplido un ciclo y que estamos muy agradecidos, pero que había que dejar paso y a mí me pareció muy bien y lo entendí. Es más, hasta se lo agradecí porque yo ya tenía muchas ganas ya estaba muy cansado de tanta concentración, tantos viajes para un sitio, para otro, meses metidos en Torrelodones, siempre nos llevaban a Torrelodones, y yo la verdad que estaba cansado de tanta concentración y tanto faltar en casa y entonces, aprovechando que me habían quitado la beca, entonces yo pensé, tuve unos días en casa, y bueno, tengo 28 años, soy un rapaz que todavía no estoy castigado, porque no es igual el boxear de profesional que de amateur. Las palizas y los golpes más fuertes, eso se llevan en el campo profesional. Y que no estaba roto, que no estaba, como decimos nosotros, estropeado todavía, ¿no? Digo, oye, voy a pasar a profesional, a ver qué es esto del profesional. Pero ya pasé por curiosidad, no era que tuviera, porque si yo tuviera ganas de pasar a profesional y de intentar ganar dinero, que es donde se puede ganar dinero, hubiera pasado a profesional con 20 años, con 21, con 22, no con 28, que es una edad ya un poco avanzada ya para pasar a profesional. Además ahí, Enrique, ya tenías que compaginar el boxeo con tu trabajo en Sidesa, con lo cual era mucho más complicado. Claro, por supuesto, porque cuando era olímpico yo falté muchísimo al trabajo, pero claro, eras olímpico y estabas en una federación y te apoyaba el Consejo Superior de Deportes, que llamaban en Sidesa, llamaba al presidente del Comité Olímpico Español, de oiga, ese señor que tienen ustedes ahí, denle permiso que tiene que venir mañana para Madrid. Y nunca tuve problemas, nunca. Pedía 1 mes o 2 meses de permiso, hablaba con el ingeniero de mi departamento y nunca me pusieron ningún problema, ¿no? Pero bueno, al pasar a profesional a lo mejor la cosa podía ser más complicada. Pero claro, de profesional tampoco, nunca necesité tantos permisos, ni muchísimo menos, porque es diferente el tema del deporte, ¿no? Pero que la empresa siempre me apoyó.
Y bueno, ¿y qué nos puedes contar de tus inicios en el campo profesional en este deporte de las 12 cuerdas? ¿Y cómo llegaste a pelear por el Campeonato de Europa en 2 ocasiones? En tres. Eh, en 3 ocasiones. Yo me Tres. recuerdo 2 peleas con Charlie Magri. Con Charlie Magri, sí. Pero hice otra en Italia, en Génova, con Ciro Di Leva, que era campeón de Europa, o era un No, italiano. Sí, en 3 ocasiones, sí. Bueno, pues el boxeo fue una etapa de 5 años o 6 años que tuve en el campo profesional. Fue también bonito, pero claro, es diferente. Era más bonito el amateur, ¿no? Pero no conseguí el título de Europa, que me hubiera encantado haber quedado campeón de Europa aquí en Avilés. sí, Y pero bueno, cuando das con uno que es mejor que tú, no hay nada, que era mejor que yo y listo. bueno, pues nada, y luego llegó, después de caer ante Charlie Magri en Londres, pues volvió una segunda oportunidad contra el mismo boxeador y ahí te empeñaste en traerlo a Avilés. Dijiste que aunque no llevases la bolsa que podías haber llevado si ibas a Gran Bretaña, te lo trajiste el combate a Avilés al pabellón de ganados antiguamente, ahora pabellón de la Magdalena. Pues sí, así fue. Pero bueno, tengo que contar también que antes de pelear por segunda vez con Charlie Magri, para que a mí me dieran esa segunda oportunidad, tuve que Ganaste. hacer eliminatoria con el campeón de Inglaterra, Kelvin Smart, un chaval de 21 años, buenísimo, y tuve que pelear con él en Oviedo. Y era una eliminatoria. El que ganara entre Kelvin Smart y yo era el que se enfrentaba a Charlie Magri. Y entonces mis promotores ganaron la subasta y tuvo que venir el inglés aquí a Oviedo. Y gané el combate yo. De hecho, fue el combate más duro que hice en mi vida. Y de hecho fue la única vez en mi vida que yo me sentí mal, es decir, indispuesto, de la paliza que nos dimos el chico ese y yo. Fue el combate más fuerte de mi vida. Bueno, quiero decir que gané ese combate y automáticamente pasé a ser el aspirante oficial al título de Europa que tenía Charlie Magri. Entonces ya se empezaron a hacer las gestiones. Yo hablé con los promotores de Santander, ganaron la subasta ellos, contando con ese dinero que yo no iba a cobrar. Y bueno, llegó el día del combate. Bueno, y yo ya cuando... ¿cómo viste el ambiente cuando llegaste al pabellón de la Magdalena? Me imagino que ya habría colas y demás, ¿no? No sé con cuánto tiempo de antelación llegaste al pabellón. Eso era lo que iba a contar. Yo reconozco que, aparte de la experiencia que ya tenía de combates y llevaba 20 años boxeando ya, estaba muy nervioso. Muy nervioso, porque en Londres, cuando fui a Londres no estaba nervioso. Fui a Londres tranquilamente. Pero aquí en Avilés reconozco que el saber que iba a pelear con mi gente, que era un combate complicado, porque era un hombre muy bueno, y estaba nervioso, porque yo sabía que me estaba jugando. Bueno, y claro, y cuando llegamos al pabellón de la Magdalena, pues claro, llegaría 1 hora o 2 horas antes del combate que me tocara a mí boxear. Yo boxeaba a las 12 de la noche. Y ya cuando empezamos a caminar, bajamos del coche y con la maleta y veo aquellas colas, yo digo, madre mía de mi alma, ¿dónde me metí? Sí, aquel día tuve, claro, decía la prensa, que yo no los conté, claro, que había 4.200 personas. De ese número se hablaba, sí. Y claro, y dije, como no gana aquí el combate hoy, madre mía de mi alma. Y la verdad que salí, aparte de que era mejor que yo. Y cuando uno es mejor que otro, pero yo nervioso, que sí subía al ring, la responsabilidad de eso, con mi gente, que tengo que ganar como sea. Y no se pudo. Y reconozco que de hecho fue campeón de Europa y fue campeón del mundo, o sea que no era cualquiera. Y me ganó, pues, y si peleamos 4 veces, seguramente me ganaría las 4. Hay que reconocer
pues, y así fue la Además, historia del combate de... además ahí en esa pelea, desgraciadamente, digo desgraciadamente entre comillas, tú dices que era mejor que tú, pero bueno, ya en el primer asalto ya te cazó y ahí ya te dejó medio tocado, ¿no? Sí, ya me ganó por KO un asalto, y aquí en la Vilés fue en el segundo asalto, con la particularidad de aquí, que de aquí me rompió ya en el primer asalto ya, y lo tenía complicadísimo. Y claro, y en el segundo asalto ya salió viendo que ya me había tirado en el primer asalto, y encima tenía un corte en la ceja, en el segundo asalto pues ya salió ya a rematar. Ya estaba convencido de, bueno, yo soy superior a este chaval, ya lo gané en Londres, ya lo tiré aquí en el primer asalto, un corte en una ceja, tengo que ir ya, y claro, y salió en el segundo asalto a rematar, y así fue. Y así fue. Pero bueno, Eh, son cosas del boxeo, del deporte. Te voy a decir una cosa, la gente estaba muy esperanzada sabiendo de que tenías un rival de muchísima envergadura. Luego fue campeón del mundo, como bien dijiste. El público salió del pabellón decepcionado, pero entre comillas. Digo decepcionado entre comillas porque, Sí. claro, que queríamos la victoria de Enrique Rodríguez Cala, evidentemente, pero orgullosísimos de que aquel chaval que había empezado hacía muchos años en la pista de la exposición hubiese llegado a pelear por ese título. Pues, Después de caer y, derrotado, ¿recibiste la visita de alguien o quedaste ahí un poco fuera de juego? ¿Cómo se portó el personal? no, pero mira, recuerdo que no había duchas en la Madalena. Y nada más Mm. acabar el combate, puse la bata encima, el batín, y cogí el coche, no recuerdo quién me trajo, si fue mi hermano o si fue mi entrenador, no recuerdo. Y me fui para casa. O sea, no hablé con nadie. No, porque ¿Vivías tampoco allá? estaba yo con, no ¿Vivías estaba ahí yo al de humor. lado? Claro, sí, claro. No tenía ganas de hablar y de dar explicaciones a la gente porque estaba muy disgustado y cogí el coche y tiré para casa. Y cuando llegaste a casa, ¿te miraste al espejo o no? No, ya está uno acostumbrado a verse con una ceja rota o con un ojo hinchado o con el labio partido. Ya está uno acostumbrado ya. Y bueno, a partir de esa pelea, poquito más ya para poner punto y final a tu vida deportiva Sí, todavía. profesional. Y que tengo que decirte que tengo poca batería ya, ¿eh? No sé lo que durará. Por eso está fallando un poquito algo tu Bueno, conexión. pues después de eso, mira, lo que hice después fue, estuve con intención de dejarlo. Saqué licencia de entrenador. Me hice entrenador de la Atlética Vilesina. Tuve como 7 8 meses sin entrenar y me dediqué a entrenar a unos chavalinos para entretenerme un poco. Y un día sonó el teléfono en mi casa y era mi manager, el que fue mi manager, Roberto Prieto, que me llamaban de Francia, que me querían ver en Francia pelear. Ya le dije, Roberto, pero si yo llevo 8 meses ya retirado, sin entrenar, bueno, y me calentó un poco la cabeza y acepté ese combate. Y a continuación de ese combate en Francia, hice otros 4 más. De hecho, de los 5, no gané ninguno. Hice buenos combates, uno fue para el Campeonato de Europa, con Ciro Dileva, pero veía yo que estaba yo de, bueno, ¿qué hago yo aquí haciendo combates y perdiéndolos todos para ganar 40.000 duros? Y ya decidí dejarlo del todo. Ya me pusiste nervioso con el tema de la batería de tu móvil. Ya llevamos un tiempo de duración del programa. No puedo esperar a que se te acabe la batería sin sacarte un tema que ahora mismo está en boga, en actualidad aquí en Avilés, que es la recogida de firmas para que una calle o un polideportivo o algo de esto lleve tu nombre. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Bueno, pues que sí que me hace ilusión. No voy a decir, nada, pues no me da más. No, siempre me gustó. Y creo que tengo méritos. Y creo que pienso yo que deberían de hacerlo. Lo pienso yo, claro. Para acabar mi vida deportiva ya y ver mi nombre pues en un polideportivo. El Polideportivo Rodríguez Cal, que no me parece a mí que sea tan complicado para un ayuntamiento. Yo conozco a muchísimos deportistas en muchos pueblos y en muchas ciudades
que le reconocieron en los ayuntamientos con un polideportivo y su nombre. Bueno, pues aquí me gustaría que se consiguiera. Estamos en ello. Tengo una serie de amigos que están por ahí buscando firmas, que lo están moviendo. Y bueno, el otro día la alcaldesa estuvo en la Carrión hablando con el director del colegio y con la profesora y los alumnos de sexto, que son los que empezaron a promocionar esto. Y parece que la cosa que va muy bien. Parece que la cosa que va muy bien, que se están recogiendo muchísimas firmas y bueno, y espero y creo que me lo van a hacer. Y me encantaría. Esperemos, Enrique, que no sea una placa en una calle súper perdida de Avilés. Y además, te digo más, además de Enrique Rodríguez Cal, o sea, tenemos también un campeón olímpico, Fernández Ballín, en tiro con arco, tenemos a Campanal. Es decir, que yo creo que habría que, igual que se buscó la toba, se les puso Hermanos Castro, pues yo creo que también hay deportistas en Avilés que deben de tener su sitio aquí en Avilés, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquí tenemos grandes deportistas, igual que como dices tú, se los hicieron a los hermanos Castro y se lo hicieron también aquí en Avilés al Yago Lamela. Bueno. ¿Por qué no a Marcelo Campanal, a Menéndez Ballín y a un servidor? ¿Por qué no? Pues sí. Ya para poner punto y final a la entrevista, antes de que se te acabe la batería del móvil, Dakar, me consta que llegaste a ofrecer la medalla olímpica, la de Múnich 72, al Ayuntamiento de Avilés, y sin embargo sigue a buen recaudo en tu casa, ¿no? ¿Qué ocurrió? En este no fue al ayuntamiento, fue al museo de Avilés. Yo hablé con la concejala de Cultura y Deportes que había de aquella, bueno, tampoco hace tanto, hace un año y medio, y que quería donarla al Museo de Avilés, para que los avilesinos cuando entren al museo con los años, una medalla de un avilesino que ganó una medalla en una olimpiada, que no se ganan tantas, que no es tan fácil. Y bueno, al parecer creo que contestaron, que conmigo no hablaron, creo que fue con el presidente de la Atlética Avilesina, dijeron que una medalla que no procedía en un museo, que eso que tenía que ser en un sitio en concreto, que no procedía y que no la quisieron. O sea que todos los trofeos, medallas y demás los tienes recopilados, es un museo prácticamente en tu casa, ¿no? En mi casa, eso, ahí también están bien. Por cierto, ¿tienes la medalla de Múnich a mano? Por lo menos para que nuestros... Sí. Pues enséñala porque nuestros telespectadores la quieren ver. ¿Se ve ahí? Pues no se ve, pero puede ponerse en el pecho o delante de la cara, ¿eh? Ahí vamos a hacerla. Sí, señor. Una maravilla. Pues nada, todos nuestros televidentes la han visto. Esa medalla de Múnich 72. Puedes bajarla ya, Enrique. Puedes bajarla. Enrique, puedes bajar la medalla. Que digo que si no la quiere el ayuntamiento y no tiene sitio en casa para guardar tantos trofeos y tantas medallas, yo me la traigo tranquilamente para mi casa, ¿eh? Aquí tiene un sitio. No te oí, se oye muy mal ahora. Te digo que como tienes tantos trofeos, tantas medallas. Muchísimas gracias. Si el ayuntamiento. Y darle las gracias. Si el ayuntamiento no la quiere, que en mi casa que hay un sitio para guardar esa medallita, ¿eh? ¿Me has escuchado? Quiero aprovechar, si me permites, aprovechar para acabar ya, porque esto se va a cerrar enseguida. Sí. Darle las gracias a todos los avilesinos, que yo sé que aunque no me den en lo del pabellón, yo sé que la gente de Avilés, todos, sin excepción, que me respetan y que me aprecian y que me quieren. Y para mí eso es suficiente. Pues ojalá se cumpla esos deseos de acá, y yo te puedo asegurar que en Avilés tienes muchísimas personas que te quieren y que te admiran, no por ser un gran boxeador, que lo has sido, sino por ser mejor persona todavía. Pues nada, muchísimas gracias, Enrique Rodríguez Cal, por aceptar nuestra invitación, y ya nos veremos en la calle para tomarnos un cafetito. Cuando quieras, amigo. Venga, un saludo. Bien. Un saludo. Igualmente. Gracias. Hasta luego.
Bueno, pues con esto vamos a poner punto y final a nuestro programa de hoy, Un Café con Manu. Y recuerden, les esperamos la próxima semana aquí en km0 radio.es y golenaviles.com en la televisión online y por supuesto también a través de YouTube. Pues muchísimas gracias a Enrique Rodríguez Cal y gracias a todos ustedes por seguirnos. Hasta la próxima semana. Gracias. Chao, amigos.